la petición que se me hizo, que era un poco presentar el proyecto Vincula, y a la vez unirlo con lo que ha sido la agenda de investigación, que ha ido de cierta manera en paralelo al proyecto, nutriendo al proyecto y a la vez el proyecto influenciando esta agenda. Entonces traté de hacer algo que pudiera hacer evidente cómo ha sido estos vasos comunicantes entre un proyecto que es súper aplicado, que es súper como práctico, y a la vez todo lo que hemos estado reflexionando alrededor del proyecto y que ha nutrido el proyecto y todo lo que el proyecto ha nutrido también esta agenda de investigación. Entonces les quiero hoy día compartir algunas reflexiones de el antes, el durante, y esperemos lo que sea después, el futuro del proyecto de Vincula. Entonces, lo primero, yo creo que era importante partir porque estamos en una unidad académica que es nueva, donde todos somos eclécticos y diferentes, entonces no podemos asumir que todos partimos desde el mismo lugar. Y este es un dibujo que hizo la tercera de mis hijas en algún momento, y ella me puso mamá profesora. Yo encontré que era un muy buen dibujo y a mí me encanta porque en verdad refleja un poco quién en verdad soy, una mamá profesora, y pongo ahí abajo, después ustedes van a ver, cómo me defino yo hoy día, y soy una internacionalista de formación. Yo soy doctora en Relaciones Internacionales, ustedes se preguntarán qué hace entonces acá, pero he trabajado, el otro día calculaba, en políticas públicas y en temas ambientales relacionados con las políticas públicas los últimos 18 años de mi vida, y aparece ahí el profesor Barton, porque fue Jonathan el culpable de esta especie como de cambio de carrera, cuando el 2006 me invitó, me llamó por teléfono, un profesor que yo no tenía idea quién era, porque no estaba aquí en este campus, y de manera muy directa, como es Jonathan, ustedes lo conocen, me dijo que en verdad quería invitarme a participar en este proyecto de políticas públicas, el nuevo diseño de la institucionalidad ambiental de Chile, porque necesitaba profesores de otras disciplinas. Y me pareció que yo podía hacer un buen fit. Y así empezó, sin saberlo, en realidad una alianza que ha durado ya 18 años. E hicimos hay más profesores investigadores ahí, uno de los cuales era en esa época alumno de doctorado, que hoy día es un full-time professor en la Universidad de Atacama, entiendo, Manuel Riesco. Y otros, digamos, más. Y fue el inicio, efectivamente, de lo que yo llamo, y así me defino, igual como se define Roger Finke Jr., que es un académico norteamericano a quien admiro y estimo profundamente, que se define a sí mismo como un undisciplined professor. Y en verdad, yo creo que sumando y restando, así también me defino yo. Y lo que ha cruzado, porque ustedes dirán cómo cambiamos de carril, lo que ha cruzado estos dos carriles es el tema del desarrollo sustentable. De hecho, mi formación y mi tesis doctoral y mi tesis de magíster en Estados Unidos trataron sobre los temas de democracia deliberativa, temas de comercio y medio ambiente, capacidad de los países de comprometerse con el desarrollo sustentable. Entonces, en el área internacional, pero siempre estuvo el desarrollo sustentable y hoy día en la parte más nacional. Dicho eso, la precuela de Vincula. Esto estamos como en las películas de Hollywood. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a? La precuela de Vincula es un proyecto que todavía existe, que se llama Votaciones Ambientales en el Congreso Nacional. Este proyecto tiene ya, va a cumplir 19 años ininterrumpido. Y lo que nosotros hicimos durante, yo diría, los 10 primeros años de proyecto, en una parte muy importante con Jonathan y un grupo de 9 otros profesores de la universidad que se sumaron al proyecto en un grupo que se llama el Grupo Asesor en Medio Ambiente, el Grupo Gamma. Hicimos distintas exploraciones, yo diría, de investigación aplicada y de metodología de cómo podíamos, por un lado, identificar lo que era la legislación ambiental, que es súper relevante cuando nosotros pensamos en los temas de desarrollo sustentable, aplica un poco la misma pregunta. ¿Es todo o es nada? ¿Qué es? Si queremos mirar normativa o política pública de relevancia ambiental, ¿nos suscribimos al Ministerio de Medio Ambiente solamente o tenemos que ir a mirar los ministerios sectoriales? ¿Cómo definimos qué es? Porque evidentemente, por ejemplo, no todo lo que es pesca tiene que ver con desarrollo sustentable. Hay temas de infraestructura, otros temas que uno dice podrían no ser, pero hay muchos que sí. Parte de esas preguntas nos hicimos, empezamos a trabajar con los temas de respuesta normativa y de coherencia, cuáles eran los desafíos de política pública, cómo respondía la autoridad, vale decir el Ejecutivo y el Legislativo a esto. Como ustedes ven, éramos fieles discípulos del Centro de Políticas Públicas, que nos financió gran parte de estas investigaciones, algunas de las cuales tuvieron también la posibilidad de tener artículos más tradicionales de investigación, pero
lo que yo rescato como más relevante de esos 10 años y lo que es en verdad el corazón de la precuela de Vincula es este grupo Gamma. Que si ustedes ven ahí, nosotros en un momento hicimos un mapa de cómo extendíamos nuestros brazos a múltiples centros de investigación en la universidad y más allá, gracias a los miembros de esta red, que éramos estos 10 académicos, entre los cuales está Jonathan y otros amigos también del IDS, como Lucho Cifuentes, por mencionar algunos, y muchos otros, digamos. Entonces, yo le diría que, en definitiva, ¿por qué es una precuela importante de Vincula? Porque de cierta manera nosotros nos focalizamos durante esos primeros 10 años de trabajo en mirar lo que pasaba en el Congreso Nacional, las leyes de relevancia ambiental, y teníamos un grupo colegiado que era una red. Nunca quisimos tener una estructura formal, a pesar de distintos cantos de sirena por ahí. Nos resistíamos porque pensábamos que el trabajo colaborativo entre pares era donde lo que más lejos nos iba a llevar. Pero después de 10 años, nuestras reuniones, y Jonathan podrá dar fe de eso, empezamos a estar igual que Condorito, en la mitad de cumpleaños, como que alguien me explique qué pasa acá. Está toda esta red rica de producción de conocimiento financiado con fondos públicos, además. Y por otro lado, veíamos que el Congreso era como Narnia. Así como, esto está en YouTube. Pero era como otro planeta. Así como uno decía, ¿qué pasa con esta gente? Eso es lo que decíamos, como no saben, nosotros sentábamos en nuestro escritorio, así como ahora en almuerzo, porque almorzábamos harto rico, tengo que decir. Y decíamos, ¿qué pasa con esta gente? No saben que en la universidad estamos investigando el tema del agua, de la sequía, de los bosques, lo que sea. Bueno, en la práctica no saben lo que pasa en la universidad. Y lo que pasó fue que dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. O sea, como Houston tenemos un problema, como Mayday, SOS, ya, ¿qué hacemos? Y esto partió el año de la crisis de los estallidos sociales, que no fue claramente el mejor año para partir ningún proyecto nuevo, y empezamos con este tipo de preguntas. ¿Existe realmente esta brecha que nosotros intuitivamente mirábamos, veíamos las leyes, los proyectos de ley, decíamos broma, y decíamos, algo debe estar pasando acá, hay una brecha, ¿existe realmente? ¿De qué tamaño es? ¿La podemos cruzar como a nado? ¿O hay que agarrar como un barco y cruzarla? ¿Por qué se produce? Porque claramente nadie no quiere hacer las cosas bien. Entonces no podíamos asumir que en el Congreso ellos voluntariamente, en el fondo, no tomaban en consideración el mejor conocimiento y evidencia disponible. Por otro lado, empezamos a hacer algunas actividades y a través, esto quiero decir, nada de lo que estoy diciendo acá es mérito propio, así como dije, el proyecto de votaciones ambientales tenía este grupo. Parte importante de lo que voy a mostrar acá fue posible por el Núcleo Milenio CCE, que ya terminó su periodo, por el Centro Basal CAPES, que continuó, y por el Instituto Milenio Secos, que está también ahí. Entonces, esto, organizado principalmente por CAPES y CCE, fue un seminario muy importante en la CEPAL, donde participó antes de que fuera ministro el ministro Kuhn, y antes de que fuera subsecretaria la que era en ese minuto directora de la ANI, la que fue subsecretaria Torrealba, y otras autoridades, para definir las necesidades de conocimiento ambiental más importantes en Chile. La conclusión de ese seminario, que fue súper interesante, en realidad más que un seminario fue como una mesa de trabajo cerrada con un grupo de personas, fue, en Chile, más que faltar conocimiento, el que hay no se usa. Fue como lo más importante. Luego nosotros hicimos, y aquí aparece otro gran amigo muy antiguo, que es Pancho, están todos con aureola, o son todos unos santos aquí, que me había invitado a participar en estos talleres del IDS, o más que taller, curso del IDS sobre PAC. Entonces yo estaba en llamas con las metodologías del Café Mundial y todas esas cosas. Entonces dije, esto es lo que hay que hacer. Vamos a citar a un grupo de expertos diversos, gente del Congreso, gente de las asociaciones gremiales, los académicos. No me acuerdo, Jonathan, si participaste, pero estuvo Oscar Melo, estuvo Valeria Calanza del Instituto de Ciencia Política, Carmen Fulón, que hoy día está en el CEP. Y lo que hicimos con esa metodología fue preguntarnos, en el fondo, qué estaba pasando con la ciencia, la evidencia y el tomar de decisiones en el espacio legislativo, cómo podíamos entender las brechas, las dificultades, causarlas, etc. Y estábamos en eso cuando vino el estallido social,
Y en paralelo habíamos empezado a preguntarnos de qué conocimiento hablábamos cuando hablábamos de conocimiento, quién entregaba este conocimiento, porque yo tenía muchos datos acumulados de ya en esa época 12, 13 años de proyecto, y como que no sabía qué hacer con ellos. Entonces, Stefan Gelsic, que es, no le puse la foto porque no lo tengo con Aureola, y ponerle Aureola, que es el director de SECOS y es también el que dirige la unidad de políticas públicas de CAPES, donde yo también participo. Empezamos y dijo, ¿sabes qué? Hagamos un estudio y veamos de toda tu base de datos, de toda la legislación ambiental que tienes, veamos quiénes fueron a hablar, qué dijeron, para descubrir qué conocimiento está llegando al Congreso y quién lo entrega. Y nos embarcamos en algo que yo creí que iba a ser fácil, como todas las cosas que hago, yo siempre creo que van a ser más fáciles de lo que son, aquí Jonathan siempre me reta. Y lo que hicimos fue levantar, estábamos ya en el 2020, en 2019, cerrando el año legislativo, y levantamos todos los proyectos de ley ambientales tramitados en esa época, hasta esa época, perdón, desde el 2010 en adelante, que son 63 en total, pasaron por 27 comisiones entre la Cámara de Diputados y el Senado. Primer descubrimiento, asiste casi el doble de personas de las que habla. Uno dirá, ¿por qué te vas a molestar en ir al paraíso y estar en esas latas de sesión si no vas a hablar? La literatura dice que hay un gran valor en estos foros deliberativos, porque la gente también va a escuchar y aprender, creen que hay algo valioso en esas discusiones que suceden. ¿Quiénes son principalmente los que asisten y no hablan? Curiosamente, los mismos miembros y staff del Congreso. ¿Por qué? Porque ellos se van a nutrir de lo que pasa ahí también, para después hacer también su trabajo legislativo. De los que participan me refiero a que van y hablan, dicen algo, presentan algo. Los resultados indicaban, primero, tuvimos que clasificarlos, ahí seguimos de nuevo lo que la literatura indicaba en proyectos de estudios similares, principalmente en Inglaterra, en Gales y en algunos otros países de Europa, y dividimos esto en 17 categorías, las cuales, como ustedes ven, van desde el gobierno, el ejecutivo, el legislativo, grupos de interés, poder judicial, compañías, etc. Y nosotros clasificamos como lo que llamamos los productores de conocimiento a estos tres subgrupos de personas, que son los de las universidades, nosotros, los think tanks y instituciones de investigación, como podría ser, por ejemplo, el CEP, y expertos que no es que nosotros digamos que son expertos, sino que ellos se autocalificaron como expertos y no están adscritos ni a una universidad, ni a un think tank o instituto de investigación. Y el primer descubrimiento, claro, es muy evidente ahí, es que efectivamente van muy poquito los académicos y académicas. Y segundo descubrimiento, bueno, aquí lo tienen quizás más claro, un 6,6% del total de los participantes solamente pertenece a la academia. Ese porcentaje se aumenta muy poquito si tomamos además expertos y centros de investigación. Estas cifras no son asimétricas de lo que uno encuentra en el mundo, eso es importante decirlo. Están un poquito más bajos, pero no son dramáticamente más bajas. Y como ustedes ven ahí, hay una fuerte concentración en el Poder Ejecutivo. Esto también es interesante porque el Ejecutivo en Chile, la literatura relacionada con el Congreso indica que tiene un rol muy, muy importante en lo que es en la tramitación de la ley. Se habla de un rol preeminente, hay autores que han hablado aún más, digamos, fuerte para describir el rol. Pero eso, ¿qué es lo que indica? Que muchos de los proyectos de ley que se tramitan tienen de autoría el Ejecutivo. Entonces ellos van a explicar el proyecto de ley. Por eso que van y hablan masivamente. Eso también es. Ahora, en Chile, como dije, encontramos algunos problemas que no solo están relacionados con la poca cantidad, sino que quienes van son básicamente hombres. Y, como ustedes van a ver ahí, o bueno, de Santiago. Quizás este no es el mejor gráfico para mostrarlo, pero aquí está concentrado en las universidades que van, y ustedes ven que principalmente va la Universidad de Chile, la Universidad Católica, el resto de las universidades de Santiago muy marginalmente, y luego las universidades de región de manera también muy notable, las tres primeras, la Universidad de Concepción, que está justo abajito de la Católica, ojo, y la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Austral. Ahora, yo quiero insistir, yo sé que lo dije, pero quiero insistir.
Uno, esto por supuesto no es el universo de todos los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso en todos los temas. Hay solo un estudio antes que hace lo mismo que este en todo el Congreso, pero en un periodo de tiempo mucho más reducido, que es un año, que es el estudio del PNUD del 2017, y las conclusiones que saca para todos los temas en un año son iguales, o sea, van hombres de Santiago y ellos abundan en que son principalmente abogados. O sea, un perfil que claramente no representa la diversidad de los habitantes, digamos, de Chile. Y lo segundo sí que es importante decir es que yo creo que estos resultados reflejan la realidad, que es extrapolable, por supuesto que quizás con matices, porque nosotros tenemos base, o sea, los datos, nosotros ya los ampliamos a hoy día, digamos, al año legislativo que cerró en marzo, tenemos 12 años de datos. Y la ventaja de ser un tema tan transversal, el tema ambiental, es que tenemos en el fondo, son 14 subtemas: agua, aire, suelo, contaminación lumínica, residuos. Entonces, la verdad es que es suficientemente amplio, pasaron por 27 comisiones distintas en 10 años, como para que uno realmente pueda decir que esto no es un problema, como no es un cherry picking del problema, es un problema que refleja la realidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos con eso? Con ese diagnóstico, en el fondo, esto igual que cuando uno lleva a los hijos al doctor y uno decía, doctor, está volado en fiebre, y el doctor te miraba y te decía, objetivemos por favor y tomen la temperatura con un termómetro. Bueno, nosotros tomamos la temperatura real y vimos que había, digamos, fiebre. Entonces, con eso nos hicimos una pregunta un poco más amplia y que tiene que ver con cómo la ciencia entonces puede apoyar, y uso expresamente apoyar, y no que se inspire o cualquier otra palabra, porque nosotros hemos transitado desde decir que las tomas de decisiones tienen que estar basadas en la ciencia a que tiene que estar informada en la ciencia. Y hay una diferencia muy importante en ese concepto que vamos a discutir después. Por eso que no me quiero adelantar. Pero nosotros cuando como que hicimos el zoom in, dijimos, hay un problema, hicimos el zoom out y dijimos, ok, entonces, ¿cómo la ciencia puede apoyar estas tomas de decisiones? Y empezamos a, de cierta manera, hacer eco de una discusión que había tenido lugar en Estados Unidos hace más de 10 años, cuando asumió el presidente Obama, porque digo como que viviéramos allá, pero ellos venían de un periodo de recorte presupuestario del financiamiento de la ciencia, producto básicamente de, yo diría, siendo muy simplista, de una disintonía de visión de lo que la ciencia podía o no podía financiar. Acuérdense que esto fue el financiamiento, lo recortó el presidente Bush por el financiamiento público de la ciencia de las células madre. Entonces, cuando asume Obama, en 2009, en su discurso, dice que le va a devolver a la ciencia su rightful place, pero no dice cuál. Y dije, esta discusión me interesa, yo quiero saber cuál es el lugar correcto de la ciencia en la sociedad. Y efectivamente, creo que esa pregunta es muy importante tenerla en mente cuando uno piensa justamente en la diferencia que existe entre tener decisiones de política pública basadas en la evidencia a tener decisiones de política pública informadas en la evidencia. Porque como dice Pilke, los científicos tienen que amigarse con la democracia. Y eso significa que hay que entender que el conocimiento científico de investigación, la evidencia, tiene un rol, por supuesto, pero no necesariamente significa que va a decir la última palabra. No significa que es un copy-paste del estudio del profesor al proyecto de ley o al programa, al plan, la política, etc. ¿Y qué significa la práctica eso para nosotros, en el fondo, como sociedad y como instituto que estamos pensando en cómo podemos contribuir realmente al desarrollo sustentable? Es que tenemos que tener puentes entre dos mundos que tienen dificultad en comunicarse, porque tienen dificultad cada uno a su manera de entender cuál es el rol de la ciencia en la sociedad en su conjunto, y en este caso en particular, en los desafíos relacionados con el desarrollo sustentable. Entonces, cuando nosotros pensamos así, yo pensaba, bueno, nosotros como IDS estamos dedicados a qué? Bueno, mala suerte para nosotros, a puros problemas complejos. Aquí no hay ningún problema fácil o straightforward, así. Todos son lo que la literatura, en mi opinión, llama los wicked problems. Ahora, es interesante porque este concepto nace de la literatura del urbanismo. Y es interesante, ¿por qué? Porque curiosamente, o sea, más que curiosamente, yo llegué tarde al tema de urbanismo y planificación de ciudad. Quizás es uno de los mejores ejemplos de estas complejidades, conocimiento incompleto o en evolución,
opiniones contradictorias, muchos actores que tienen distintas necesidades, un impacto económico significativo de cualquier decisión que tú tomes, y además, para más remate, se interconectan los problemas. O sea, y aquí vuelvo y hago como un, igual que en las películas de Tarantino, pero obviamente que no lo puedo hacer, hago como un stop y vuelvo a mi época de la tesis doctoral, cuando yo estaba enamorada de la democracia deliberativa como la solución a los problemas del desarrollo sustentable, porque mi tesis doctoral basada de eso, en el fondo, de que el desarrollo sustentable era una pregunta, no era una fórmula matemática, que tenía que ser analizada, digamos, interiorizada y respondida por cada sociedad en cada momento del tiempo. Y que una respuesta que era válida para Chile no era respuesta válida quizás para Uganda o para Japón, y que una respuesta válida para Chile hace 20 años atrás no era probablemente válida para Chile en 10 años más. Entonces, una de las cosas que yo más he amado realmente de poder haber estudiado todos estos temas a lo largo de mi carrera, es que a mí como persona me ha permitido también evolucionar, porque he entendido que la vida es cambio. Todo es cambio. ¿En qué sentido? Desarrollo sustentable es en evolución constante, no es una fórmula ni un lugar al que vamos a llegar. Es, digamos, un cambio de mentalidad permanente, y por eso yo creo, al final, pensamos en Vincula. Porque Vincula, en definitiva, se constituye primero como un espacio de encuentro entre las universidades, o quienes producen conocimiento, y quienes toman ese conocimiento para hacer algo con él, en este caso en el espacio legislativo, aprobar leyes que son la piedra angular de la política pública. ¿Eso para qué? Bueno, para hacer mejores leyes, mejor política pública. Bueno, ahí tuve que parar de nuevo y revisar qué era la literatura cuando hablábamos de buena política pública. Bueno, no era tan fácil porque era una mezcla, en definitiva, entre el producto final, por supuesto, pero también cuando nosotros hablábamos de buena política pública, de manera muy importante estábamos hablando también de que el proceso fuera de buena calidad, entendido como con suficiente participación, con suficiente acceso a la información y con suficiente transparencia. Porque si no, a pesar de que la ley puede ser perfecta técnicamente, no hay nadie que la vaya a implementar. Entonces ahí tenemos problemas y no menores. Tenemos muy buenas leyes que nadie respeta, y muy malas leyes también que estamos obligados a respetar, pero no vamos a entrar en eso ahora. Entonces, buena política pública, ¿para qué? Yo creo que una de las mejores explicaciones del para qué me la dio una vez en un consejo el prorector. No podría parafrasearlo porque lo dijo realmente tan inspirador, pero en breve, en pocas palabras, es bueno para el bienestar de todos los que habitamos en el territorio nacional y el mundo. O sea, el para qué de la buena política pública no es otro, sino que es, y ese es el, yo diría, el leitmotiv de la universidad y por supuesto también del instituto. Ahora, ¿por qué el Congreso? ¿Por qué hacer un proyecto tan grande, en el sentido de con tantos recursos humanos, tantas horas, tanta dedicación, y no hacerla para todo? Por ejemplo, el Ejecutivo, el Legislativo, o por qué no abrirla a los gobiernos locales. Me han hecho todo tipo de preguntas, no voy a decir quiénes para no denunciar. ¿Por qué focalizarse en el Congreso? Primero, la literatura reconoce que el órgano hacedor de política pública más poderoso es el Congreso. O sea, no hay que mirarlo en medio. Por eso es que es tan grave cuando un Congreso está tan deslegitimado y con tantos problemas como nuestro Congreso actual. No es gratis para un país ni para su desarrollo tener un Congreso al que todo el mundo aportilla. Segundo, los parlamentos son las instancias o democráticas de deliberación por excelencia. Y eso le da un tremendo valor para justamente poder reconciliar estos intereses, que muchas veces son conflictivos, pero legítimos, expectativas de los grupos que componen cada sociedad. No hay en realidad otro espacio tan destinado a eso como el Congreso. Entonces tiene un valor también en sí mismo. Dentro del Congreso hay muchos, lo que los ingleses han llamado docking points. Nosotros le llamamos vías de acceso, como una tradición libre. Hay muchas vías de acceso del conocimiento al Congreso, pero sin lugar a dudas los comités parlamentarios, las comisiones, digamos, en Chile, son los espacios deliberativos por excelencia.
Y la literatura, como digo, que es bastante reducida, insisto en esto, y tiene el gran problema de que principalmente se radica en Inglaterra, en algunas zonas, digamos, también del Reino Unido y algunos países nórdicos de Europa, insiste mucho en la importancia de la diversidad de quienes van a hablar al Congreso, por el valor que tiene en el fondo todo lo que sucede ahí en términos también de legitimidad, y porque además estudios recientes relacionados con lo que se llama el Legislative Science Advice, que es como una rama de la asesoría científica específica, reconoce que más del 90% de los parlamentos no tienen la asesoría científica que requiere para aprobar leyes de buena calidad. Y eso lo hace ser muy asimétrico con el Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo tiene más recursos, más directo, entonces si necesita conocimiento para hacer algo, vaya, hace un llamado o llama al experto y lo contrata y lo hace. Pero el poder en el fondo legislativo está más huérfano de eso. Y ahí empezaron a aparecer, se me ocurrieron aquí las preguntas, pero empezaron a aparecer muchas preguntas, cómo llega el conocimiento al Congreso, cuáles son las vías de acceso, como dije, tuvimos que hacer un trabajo largo que está escondido detrás de ese, que agradezco nuevamente el apoyo del CCIEP para poder hacerlo, un estudio comparado que hicimos entre Estados Unidos, Chile y el Reino Unido, para poder entender cuáles eran las vías de acceso al conocimiento en Chile. Puedo decir que son 5, si quieren detalles pueden tomar ese documento que está atrás. ¿Vale la pena tratar de responder estas preguntas en el espacio legislativo? Eso ya, digamos, lo averiguamos y lo contestamos afirmativamente. ¿Quiénes participan de estas audiencias? Eso fue el estudio que vieron, que es el paper que tenemos con el profesor Yeltsin y Valentina Opaso. ¿Por qué es importante la diversidad? Eso también lo vamos a discutir después. ¿Existe esta brecha? ¿Qué factores explican la brecha? ¿Qué tipos de uso se le dan al conocimiento? ¿Y qué factores explican el uso del conocimiento? Eso todo es parte del spin-off en el que estamos trabajando ahora. Nosotros, como les digo, yo les diría, perdón, muy rápido. Yo les diría que somos 3 países los que por lo menos publicando, porque no sabemos qué está pasando, que no está publicado, estamos trabajando en estas preguntas. Estados Unidos, absolutamente auspiciado y liderado por la AAAS, que es la Asociación for the Advancement of Science en Estados Unidos. UK Parliament, que tiene una oficina especialmente dedicada al nexo entre la ciencia y la academia, y nosotros acá. Ahora, con todo eso que estaba pasando, tuvimos el privilegio, la verdad, que parecía, de poder parar y dejar de pensar como desde arriba me refiero a nosotros, los académicos, pensar en este problema desde lejos, y paramos, y aquí de nuevo agradezco que no está acá, pero está, digamos, pero no está en esta sala, Nacho Oliva, que fue el gran socio de Vincula en toda su primera etapa, quien nos dijo, yo conozco a unas profesoras de la Escuela de Diseño, que son además investigadoras del Laboratorio de Innovación Pública, que han trabajado con nosotros con excelentes resultados. ¿Por qué no les pedimos que nos ayuden? Y fue, yo diría, el antes y el después de este proyecto. Porque si bien nosotros teníamos la idea de hacer este proyecto como un sistema de encuentro, que era muy básico, en nuestra cabeza era literalmente hacer un Tinder, para que se pudieran encontrar estos solteros y solteras en el fondo, que andaban dando vueltas. Y pasamos a abrir esa idea, por supuesto no les dijimos, a preguntarle a los distintos usuarios, o sea, a las solteras, vamos a decir los académicos y académicas, y a las solteras, vamos a decir a los asesores y asesoras del Congreso, cuáles eran sus necesidades. Si ellos percibían esta brecha, qué explicación le daban, por qué se producían, etc. Y lo que nosotros hicimos durante el 2020, fuertemente, hicimos, como ustedes ven ahí, entrevistas personalizadas, talleres de focus group y talleres con informantes clave, que se repitieron el 2021 con otro de los componentes de Vincula y continuamos, y que se han seguido haciendo ahora el 2022, y que en definitiva han hecho que hayan pasado prácticamente 140 personas, entre académicos, académicas, asesores, asesoras, presidentes de secretarios de comisión, miembros de think tank al inicio también, en distintos talleres que nos han permitido realmente no solo entender realmente de qué se trata el problema que estamos tratando de resolver, sino que también dar las luces de
las características de este servicio público que en definitiva es Vincula. Entonces, en paralelo, porque todo esto, tengo que contarlo lineal, pero todo esto es tremendamente desordenado, esto fue como un tornado, en el fondo, que me tomó, y entonces estoy tratando de ordenarlo, pero todo esto iba en paralelo y al mismo tiempo. Estábamos estudiando por un lado, mirábamos la literatura, mirábamos los casos, mirábamos lo que nos decían los profesores, bueno, todo junto, y conclusión, hay 3 familias de problemas que explican esta brecha: comunidades disonantes, esto lo dijo Kaplan en el 79, pero es una profesora que ha trabajado con su marido, ella se llama Karen Schneider y él se llama señor Schneider, no tengo idea, no sé el nombre, que han trabajado en los temas de familia, pero con la legislatura del estado de Wisconsin, y ella es profesora de la Universidad de Wisconsin, y han hecho como una especie como de vincula local, y ella ha publicado bastante también y ha llegado a la conclusión de que son comunidades disonantes. Ella inventó una teoría sobre esto, y que básicamente es que, oye, es como que los humanos vienen, no sé, los académicos de Marte y los asesores de Venus, una cosa así, pero no tenemos el mismo lenguaje, no tenemos los mismos tiempos, no tenemos las mismas expectativas sobre el rol de la ciencia en el proceso. Y, por ejemplo, para darles un ejemplo que es fascinante, entendemos cosas completamente distintas en conceptos claves para ambos, como por ejemplo, comunidades, como por ejemplo, riesgo e incertidumbre. Tú le dices a un científico, riesgo o incertidumbre, es su día a día. Ellos saben que no hay 100% algo. Entonces, ¿quiénes vieron la película Don't Look Up? ¿Alguno la vio? Esta secuencia inicial, donde la presidenta le pregunta a este pobre científico, ya, pero a ver, ¿con qué certeza? No sé qué va a pasar, pero dígame las cifras. Bueno, 98 puntos. Ah, no es 100%, entonces hay una posibilidad que no pase, le dice ella. Eso no va a pasar. Por supuesto, riesgo e incertidumbre para un político y riesgo e incertidumbre para un científico son 2 cosas completamente distintas. Falta de incentivos y capacidades. Aquí nuevamente nos instalamos en un cuerpo de literatura importante, y aquí quiero destacar los aportes que ha hecho en el caso de Chile el Centro de Políticas Públicas, y en concreto Ignacio Larrazábal, quien ha publicado un par de cosas muy muy interesantes, siendo la última un paper del 2020, sobre justamente una reflexión sobre los incentivos y cómo ellos afectan la capacidad que tienen los académicos de participar en estas instancias. Falta de capacidades, también la evidencia dice que nosotros somos buenos para producir conocimiento, muy malos para proveer de ese conocimiento a quien lo necesita para hacer algo con él. Nos tupimos, no sabemos cómo explicar, son muy buenos y para eso nos entrenaron. No tenemos necesariamente que tener esas habilidades naturalmente, pero sí se pueden formar. Y esto no lo digo yo, hay iniciativas que todos surgen más o menos concomitante con Vincula. Eso también es muy interesante de ver. Por ejemplo, MIT tiene un Policy Lab que tiene en alianza con la Escuela de Medicina, específicamente la Unidad de Salud Pública en Harvard, que tienen una iniciativa, por ejemplo, que se llama, creo que se llama Scientific Citizenship Initiative. Y que lo que hacen literalmente es tratar de acercarse a las comunidades, hacer capacitaciones, cursos, encuentros, etc. O sea, no somos únicos en el mundo, este problema no es original en Chile y las soluciones también se replican. Limitaciones de las vías de acceso del Congreso. En Chile las vías de acceso son más pobres y limitadas que lo que nosotros vemos en el mundo. Específicamente en Chile solamente tenemos la vía oral, las comisiones, tú tienes que ir digamos, caminando y hablarle al Congreso. En Inglaterra hay una fase escrita, por ejemplo, que hace bastantes cambios en relación también a la posibilidad y a la efectividad que tiene el conocimiento de llegar. Entonces, ese conjunto de 3 hace que Vincula en el fondo tuviéramos que hacer algunos, no sé si llamar ajustes, pero sí tuvimos que complementar el modelo inicial. Entonces nosotros hoy día nos definimos como un espacio de encuentro, igual como nos definíamos antes, una red de colaboración interuniversitaria, somos 12 universidades hoy día, en alianza con el Congreso, con el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso, para contribuir a que el mejor
y más diverso conocimiento y evidencia informe este proceso. ¿Para qué? Para la prosperidad. Y aquí le copiamos y nos apropiamos del concepto de, no voy a pronunciarlo, la Kate Raworth, por favor, que habla de prosperar. No queremos crecer, no queremos prosperar como sociedad. ¿Y por qué está bien instalado en el Instituto para el Desarrollo Sustentable? Porque nuestro objetivo es apoyar justamente, contribuyendo a la formación de personas, a la creación del conocimiento y a desarrollar capacidades para articular la contribución de la universidad con la sociedad. Y replica muy bien en estos dos objetivos de los ODS, que son las alianzas para lograr los objetivos, y a la vez tener y contribuir a instituciones sólidas, porque esto sin lugar a dudas va a contribuir al Congreso y a su legitimidad y funcionamiento. Vincula contempla dos ejes de desarrollo, una plataforma de encuentro, que hoy día tiene muchos más componentes que solo el Tinder original, y formación de capacidades, que como ustedes vieron también es bien central. Voy a avanzar rápido para ir terminando. ¿Cómo funciona? Les voy a pasar a este. Este es el abanico, en el fondo, que muestra que la plataforma de encuentro nosotros tenemos primero, tenemos que crear los perfiles de los académicos y académicas para que podamos hacer el match. Entonces, ¿cómo sabemos que un académico o una académica puede ayudarnos en una ley, por ejemplo, que protege los bosques? Tenemos que saber que ha producido conocimiento en bosque. Para eso el perfil no es algo que yo me determine como experta. El perfil, y esta es la mayor innovación tecnológica de Vincula, el perfil se crea automáticamente en las áreas de expertise de este perfil en base a la información de toda nuestra productividad científica y nuestra participación en proyectos de investigación. Y un algoritmo, que en el fondo es como una juguera, toma toda esta información y te dice que Jonathan Barton es experto en... Vamos a hacer la prueba después. Y con esos perfiles tenemos un sistema de búsqueda y recomendación que literalmente es que un profesor o profesora o asesor o asesora puede decir: yo quiero a alguien que me ayude en un proyecto de ley que trata sobre abejas, y no sé, por ejemplo, que existe una profesora Montenegro que al lado, entonces busco abejas y me va a salir todas las personas, hombres, mujeres de Santiago y de región, que trabajan en abejas en Chile y que están disponibles para ser contactados, por supuesto. Eso es importante. El sistema de alerta legislativa es la otra cara de la moneda del sistema de búsqueda y recomendación. En la práctica, es el que te permite que, si tú estás sentado en tu escritorio, pensemos en Jonathan, y no lo llaman porque quieren a alguien rubio de 1,90 m y de ojos azules, para seguir con nuestra analogía inicial, pero Jonathan dice: yo quiero ir al Congreso a contribuir con mi conocimiento en este proyecto de ley. La alerta legislativa te va a permitir saber que ingresó un proyecto de ley que está en tu dominio o ámbito de competencia. Y esto es súper importante porque nosotros como académicos y académicas no estamos preocupados de los demás. Y nos enteramos cuando ya es demasiado tarde para intervenir. Luego, un mecanismo de encuentro, que es simplemente un mail interno de contacto, y un registro público de participación. Y esto es súper importante porque nosotros detectamos a través de estos talleres dos elementos. Primero, como ya dijimos, estas actividades no son contempladas dentro del desarrollo o promoción de la carrera académica, no son valoradas correctamente y por lo tanto no son registradas. Es como anecdotario, participó en una comisión presidencial, hizo esto, pero no tenemos una manera sistemática de poder valorar, entender, mirar, observar y analizar lo que está haciendo cada universidad en términos de su compromiso con las políticas públicas. Por otro lado, y yo creo que más importante que eso, los asesores nos reportaban que ellos mismos tenían dificultad en acceder a esas presentaciones, en acceder al nombre del profesor o profesora que había ido, porque salen de la comisión y van a otra tarea y se les olvida cómo se llamaba el profesor. Estuvo en una sesión que fue la semana pasada, pero ¿cuál sesión era? Y entre que tratan de encontrar esa información, pasó la vida. Entonces ellos valoraban mucho, y esto surgió una idea de ellos, de tener un lugar que acopiara el registro de todas esas contribuciones y esa participación. Y formación de capacidad es el primer curso que creamos como IDS, con apoyo de 6 profesores de la Universidad y de la Biblioteca del Congreso Nacional, que se llama Formación de Capacidades para el Intercambio de Conocimiento con el Congreso Nacional, y que dimos como un taller doctoral al que se sumaron además 20 profesores de 11 universidades vinculadas,
debo decir, un tremendo éxito, y aprovecho a reconocer a todos mis colegas que participaron. Yo creo que ya debería ir terminando, ¿cierto? Así que voy a cerrar, tenía 55 slides que no los voy a martirizar, pero voy a cerrar solamente con esta, y que tiene que ver con qué es lo que viene ahora. Perdón, voy a adelantar un poquito. Igual yo les dejo, por supuesto, la presentación, si alguien muy curioso quiere, pero yo tampoco voy a llegar al que viene ahora. Acá. No, perdón. El contexto del COVID, la instalación del Ministerio de Ciencia, cambió la percepción del rol de la ciencia en Chile y en el mundo. Hoy día es mucho más fácil para cualquiera entender que el bienestar de cada uno de nosotros está muy relacionado con la capacidad que tenemos o que tienen nuestras autoridades de incorporar ese conocimiento en sus decisiones. Eso abrió una oportunidad, por supuesto, para un proyecto como este, y para los proyectos hermanos, vamos a decir así, como Gemelos Perdidos en Nacer, que están dando vuelta en el mundo, destacándose algunos muy importantes como UPenn en Inglaterra, que se llama University Policy Engagement Network, por ejemplo. Pero al final, esta oportunidad depende y descansa en personas de carne y hueso, profesores, profesoras, asesores, asesoras. Y lo que nosotros estamos intentando hacer con Vincula es cambiar, de cierta manera, nuestro chip, transformar en el fondo nuestra cultura para tener una academia que está mucho más inserta en su rol como contribuyentes, vamos a decir, y socios de los procesos públicos, ya sea lo que pasa en el Congreso o en otros lados. Y nuestro objetivo final, por supuesto, es lograr alianzas que cambien el mundo, ni más ni menos. Les agradezco la atención, la paciencia, agradezco mucho a la Universidad de Concepción, que tiene la codirección de este proyecto, a las otras 10 universidades de Vincula, que han sido todos early adopters o visionarios, por supuesto al Congreso, especialmente a la Biblioteca del Congreso Nacional, y a la Unidad de Asesoría Técnica Parlamentaria, que ha sido un gran soporte al IDS, mi casa, y que me ha permitido todo esto. Así que muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para un par de preguntas o... ¿En el chat no hay preguntas? Ahí está la ley. Solo para ayudar a empezar la conversación, qué buena presentación, Fran, y qué bien sintetizaste algunos problemas súper complicados de comunicación política, ¿no? Mi duda o mi pregunta para ti es que frente a esas incertidumbres y desfases de conocimiento y expectativas que tú también caracterizas, habría esperado, y quizás es muy temprano, pero me parece que la clave de la respuesta es la deliberación. Cómo se fomente una mayor deliberación y conocimiento mutuo. Así que me interesa saber qué has reflexionado sobre eso. Sí, yo te podría decir dos cosas. Primero, yo creo que por eso la esencia del proyecto, o el proyecto está bien ubicado donde está, porque como dije, es el foro deliberativo por excelencia del Congreso, y dentro del Congreso las comisiones. Pero dicho eso, lo que nosotros hemos identificado a través de los talleres y también de los estudios que existen estudiando lo que sucede en las comisiones en otras partes del mundo, es que esa deliberación no es tan evidente que se produzca por el solo hecho de que estén las personas juntas. Y de hecho, en Chile la mecánica no es de deliberación, va el que va, vomita en el fondo lo que tiene que decir en este corto periodo de tiempo, donde siente que nadie lo escucha, porque eso es lo que los profesores, no puedo decir nombres por supuesto, pero algunos de ellos era
realmente como escuchar a estos niños que tienen como estos tantrums de 2 años, porque era como, nadie me escuchó, nadie me pescó, me faltaron el respeto, partió tarde la sesión, me acortaron mi presentación, hablaban por teléfono, no oír nunca más, punto. Entonces uno dice, bueno, ¿qué deliberación puede haber si no hay comunicación? Y una de las cosas más interesantes que ha sucedido en este curso que acabamos de terminar con los profesores y alumnos de doctorado, es que efectivamente, como igual que en un matrimonio, uno de los problemas importantes de la comunicación es la falta de confianza y de entendimiento profundo de lo que tú le estás diciendo al otro, que no es para ofenderlo, sino que es para comunicar un punto de vista. Y por eso partí diciendo que los científicos tienen que amigarse con la democracia, porque amigarse significa entender los procesos políticos, entender el valor de la política, entender que hay distintos roles que juegan los científicos. Nosotros creemos que todos los científicos y científicas tienen el mismo rol, que son como seres prístinos, iluminados del cielo que cayeron, y la verdad es que no. O sea, tenemos miles de ejemplos que podríamos dar, pero basta mirar en el fondo, pienso yo que quizá lo más ilustrativo es mirar los 4 roles de los científicos que propone Pilke. O sea, hay científicos que tienen interés, hay científicos que son honest knowledge brokers, es verdad, pero hay otro tipo de científicos. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un ejercicio de simulación en este curso, inspirándonos en el caso de la discusión parlamentaria de la cannabis medicinal, donde fueron un montón de científicos adscritos incluso a universidades prestigiosas, pero algunos de ellos financiados, por ejemplo, en su ciencia por los laboratorios que son dueños de las plantaciones y de los remedios de la cannabis. O sea, hay temas que están relacionados también con la ética que nosotros todavía tampoco no hemos abordado. Entonces, para no rambling around, pero yo creo que la confianza es la base de una comunicación, y la comunicación es la base de la deliberación. O sea, estamos hablando de una comunicación que realmente sea de un lado a otro, que fluya. Y para deliberar, y por eso que yo me enamoré de la democracia deliberativa, tú tienes que estar dispuesto no a cambiar de opinión, porque no se trata de eso. Tienes que estar dispuesto a transformar tu entendimiento de los problemas con lo que otro te viene. Y eso no sucede, insisto mucho en el tema de la confianza. Por eso que creo que es tan importante avanzar en proyectos que de manera, no digo solo en Vincula, sino que en miles de iniciativas que hay, que acercan a comunidades que normalmente no se comunican y que tienen muchísimos prejuicios la una con la otra. Nosotros no pensamos bien de los políticos no piensan bien de nosotros. Y eso es súper importante abordarlo, no de manera muy grandilocuente, sino que, oye, juntarse, conocerse. Eso sería mi respuesta en simple. Sí. Tengo, uno, porque hay tantos abogados en las comisiones. Yo creo que los abogados tienen un problema en la academia, porque publican poco, le cuesta armar esquema de doctorado, están muy en la práctica. Por eso están participando, por eso pensando en los incentivos para ir a una comisión. ¿Qué dice Ignacio en ese trabajo? ¿Cómo cambiar la estructura de los incentivos? En la universidad hay gente que van porque están motivados, son activistas, son comprometidos con su tema, pero los incentivos en la universidad están mal planteados si queremos transformar el mundo. Están muy bien planteados si queremos sumar citas. Sí, yo creo que es o sea, hay varios estudios que han estudiado básicamente casos de estudio, porque esto no es teórico, ¿no? Esto es, observemos dónde ha pasado esto. Y voy a tomar los insumos de la última charla a la que asistimos juntos del director de UPenn, que es esta iniciativa que digo que es como el gemelo perdido al nacer de Vincula en Inglaterra. Claro, que imagínense esto así como alimentado con salitre desde la cuna, ¿no? Es como una cosa a lo inglés, a lo del primer mundo, pero interesantemente cuando vemos que esto funciona es una mezcla de varios factores que están ausentes, casi todos ellos en Chile. El caso inglés, ellos optaron
por no pedirle la transformación a las universidades, sino que de manera más, vamos a decir, centralizada, con la Política Nacional de Ciencia, unir de manera muy fuerte financiamiento con lo que ellos llaman el impacto del conocimiento en la sociedad. Ahora, eso dejó una enorme tarea a las universidades, en conjunto con Research UK, etcétera, que es cómo tú defines y luego mides, por lo tanto, el impacto de la investigación en la sociedad, que no es tan evidente. Pero desde el momento en que ellos hacen ese switch, que han ido profundizando a lo largo de los años en sus distintas actualizaciones del REF, que es el Research Excellency Framework, y este es el mismo modelo norteamericano, ojo, en Estados Unidos también parte del financiamiento de la ciencia está unido a demostrar, ahora no todo, pero una parte, y eso hace que obviamente las universidades tienen que ajustarse a los lineamientos en el sentido de que si no, no te van a dar fondos, es como súper straightforward el pensamiento. Para tener fondos tengo que demostrar impacto en la sociedad, para demostrar impacto en la sociedad tengo que entender de qué se trata, lograr medirlo, y empecemos entonces a llenar casillas. Una casilla e ir al Congreso, otra casilla participar en las comisiones presidenciales, otra casilla, y vamos llenando casillas porque si no, no te van a dar financiamiento para producir conocimiento. Eso tiene muchos problemas, tiene muchas críticas, hay mucha discusión alrededor de eso, esto no es una panacea también, que podemos discutir eso también. Por otro lado, el caso canadiense, por ejemplo, que es otro caso que demuestra iniciativas muy relevantes como Research Impact Canada, que también es un hermano perdido en la película. Los canadienses no tienen nada de esto. ¿Y cómo nace entonces una iniciativa así tan potente? Bueno, porque ellos tienen, así reportan por lo menos, una cultura de civic engagement muy fuerte, que de cierta manera permea también a sus académicos y a la academia. Ahora, en el caso norteamericano, que es parte importante de los estudios que menciona Ignacio en su paper, el caso norteamericano yo te diría que es como una mezcla, porque las universidades tienen un rol más fuerte en ellas mismas con el incentivo, porque los norteamericanos, como tienen un sistema universitario tan grande, tan masivo en términos numéricos, tienen perfiles de universidades muy marcados. Entonces tienen estas Land Trust Universities, que en el fondo tienen como una historia y por así decirlo, una visión que los conecta muy fuerte con su impacto en la sociedad. Y se pueden permitir entonces tener research universities y otro tipo de universidad. El problema es que en Chile es un sistema tan pequeñito, que es mi opinión personal, no nos podemos permitir de ser solamente un tipo de universidad. Tenemos que hacer un mega mix. Y como somos un país en desarrollo, tampoco nos podemos permitir esperar a lo que el gobierno haga un incentivo. Y tenemos que encontrar manera de nosotros desde la universidad ser un motor de cambios, tanto en las políticas nacionales de ciencia como en la cultura de quienes nos rodean. Y por eso que yo rescato mucho a la universidad como el mejor lugar para que un proyecto así florezca. Y la verdad que no creo que se hubiera podido desarrollar un proyecto de esta naturaleza para la universidad, porque como ustedes vieron de manera breve, pero este es un proyecto que si bien es súper práctico, no podría existir sin todo este cuerpo en el fondo de reflexión que no se da en un ambiente no universitario, porque nadie tiene en el fondo tiempo ni espacio para estar reflexionando, mirando lo que pasa en el mundo, viendo, ajustándolo con la realidad chilena. Entonces, de cierta manera vincula, yo siento que refleja nuestras limitaciones y nuestros desafíos, pero también es una hermosa expresión de nuestro, en el fondo, de lo mejor que tenemos como universidad, como sistema y como país también. Así que yo tengo... Yo tengo una pregunta, Fran. Hablaste mucho de que hoy día como que son los académicos y las académicas que tienen que abonarse con la democracia. Me queda un poco la pregunta como hacia el otro lado, ¿qué pasa con el mundo político? Y en esa misma línea, como esto es una plataforma realmente que si nadie la usa, si no está en el sentido de usarla, no va a tener ningún impacto. O sea, está toda esta investigación detrás, pero en la práctica lo que es este Tinder, sí, como dijiste tú, que tenemos que incentivar que se utilice. Entonces, un poco la pregunta en la línea de cómo ha sido la recepción por el mundo político de esta plataforma, qué incentivos hay para que ellos también lo utilicen, y eso, qué desafíos se ven en esa lista de aquí a futuro. Sí.
Mira, en ese sentido te puedo responder un poco desde el escritorio, porque nosotros empezamos la Marcha Blanca de Víncula hace un par de semanas con algunas universidades secuencialmente, vamos a continuar haciendo esto, pero el Congreso inicia su Marcha Blanca a finales de noviembre. Entonces nosotros tenemos los primeros test de usuario y tenemos los primeros feedback de los académicos, pero no hemos hecho ese ejercicio todavía en la realidad, existiendo ya la plataforma del Congreso. Dicho eso, nosotros durante todos los talleres, que como te digo, contactamos, y eran talleres académicos, talleres para asesores y todo, una de las cosas que a mí más me impresionó fue que yo dije, este proyecto va a ser súper difícil vendérselo al Congreso. Porque en el fondo, yo dije, esta es mi casa, aquí son los académicos, yo sé de lo que estoy hablando, va a ser muy difícil vendérselo al Congreso. Bueno, es que exactamente al revés. Yo cada vez que iba a presentar este proyecto a las venios académicos, los consejos asesores académicos de CAPES o de esto, los profesores, era como un suspiro profundo, es que yo no quiero más trabajo. No, es que de verdad, así como, qué valor, o sea, no, ya, next. En cambio, cuando los asesores y asesoras saben de Víncula, es como, por favor, ¿por qué no está todavía funcionando? Porque ellos, en el fondo, esto les resuelve un problema a ellos. En cambio, a los profesores y profesoras les crea un problema. Salvo, debo decir, y esto es un parafraseo de el profesor, hay un profesor inglés que más ha publicado en estos temas que se llama Chris Tyler, que vino hace un par de meses atrás, invitado por la embajada norteamericana, la embajada inglesa, junto con gente del Post, que es la oficina del Parlamento inglés, para justamente, como esto fue una invitación del CENI, hoy día sí, Consejo de Innovación y Tecnología, ex-CENI, nos invitaron a un grupo muy chiquitito y estábamos con el profesor Tyler. Y una persona le hizo una pregunta, parecía como, en el sentido de, esto es para todos, ¿cómo les ha ido con la recepción, con los académicos? Bueno, y el profesor Tyler se sinceró y dijo, mira, honestamente yo te quiero decir que hay un grupo de profesores y profesoras que nació para esto. O sea, que no necesita que tú le enseñes nada, ni lo entrenes, ni lo motives, nada, lo hacen perfecto. Nacieron para esto. Ya. Hay otro grupo de profesores que tiene interés, pero que no tiene las capacidades, pero que es entrenable. Tú como que les dices que no tiene que hablar 1 hora 20, les explica qué esperar, les enseña, esto, y funcionan bien. Hay un grupo de profesores que, a ver, ni para salvar a la mamá, ¿no? Pero el grupo más peligroso no es ese, dijo. El grupo más peligroso es el grupo de profesores que lo quiere hacer, pero que no tiene las habilidades, y que tú sinceramente quisieras que se quedara en su escritorio. Entonces, lo que te quiero decir es que las comunidades académicas son muy diversas. Va a haber probablemente perfiles que tienen la inquietud, la voluntad, la motivación, que han logrado entender que el intercambio de conocimiento, porque de eso se trata, no se trata de ir a entregar conocimiento y volverte a tu oficina, es muy valioso para tu propia actividad académica. Te ayuda a reformular preguntas, a entender nuevos problemas, aparecen nuevos problemas, entiendes mejor los antiguos, un montón de cosas que suceden. En ese sentido hay un libro muy interesante que es una experiencia que recupera la experiencia de 10 años de fondos europeos que se llaman Horizon, de 10 proyectos en 10 temas diferentes, que el título del libro es Knowledge Brokerage for Sustainable Development. Y lo que hace el profesor Martinuzzi, con quien también nos hemos entrevistado varias veces por el proyecto Víncula, es que él toma y saca las conclusiones, y parte de sus conclusiones es, esto es una actividad que es muy diversa, no hay una fórmula que sea buena para todo el mundo, y cada profesor, cada universidad, cada comunidad va a tener que encontrar como su experimento para esto. Para el otro lado, mucho más simple, porque ellos, aunque no lo usen, que esa es la parte que no puedo mostrar de la investigación, pero el uso del conocimiento es diverso. Uno espera que lo usen para bien, entre comillas, pero las fuerzas del mal pueden tomar el conocimiento y usarlo, la literatura dice, estratégicamente. Nosotros queremos que se le dé un uso sustantivo, o sea, que sirva para informar y hacer mejor política. Sí, bueno, tengo noticias para ti. Puede ser que sí, pero puede ser que hagan un uso estratégico del conocimiento, puede ser que no lo usen en absoluto. Ahí yo recomiendo,
si uno está interesado en esos temas, por ejemplo, hay dos profesoras que son claves aquí. Una es la Carol Watts, que ya a finales de los 70, 79, estaba ya publicando estudios sobre, muy interesante porque se hizo sobre el conocimiento más social, de la ciencia social. Y la Sheila Hasanoff, que es una profesora también de Harvard, que estudia muy profundamente también la ciencia, la sociedad y el rol que tiene la ciencia. Entonces, es una respuesta larga, pero yo creo que lo difícil no van a ser los asesores. Ahora, para uno va a ser siempre difícil porque ellos van a contactarnos y a veces van a contactarnos para un uso estratégico, para que le digamos lo que quiere decir, lo que quieren escuchar, para aportillar nuestro argumento. O nosotros vamos a creer que la hicimos porque nos llamaron y van a hacer un check nomás y no nos van a, en realidad, considerar realmente como se queremos. Esto es incierto, no es una fórmula mágica, puede ser tremendamente frustrante si lo que esperamos es un resultado de esa naturaleza. Y con esto termino, y este es un guiño a Lake. Todos los estudios que se preguntan sobre cuál es el rol que tiene este intercambio de conocimiento, no sé si terminan, pero en alguna parte reflexionan Lake sobre, al final, que quizás el rol intangible de este proceso, o sea, perdón, el aporte intangible es quizás lo más valioso. ¿En qué sentido? Nosotros apuntamos a cambiar las políticas públicas para mejor, sí, pero entre eso y nada, entre comillas, hay un proceso que tiene que ver con cambiar cómo entendemos los problemas, incidir justamente en que se debatan los temas públicamente, ayudar al framing de estos problemas. Poner temas en la agenda pública que no existían antes. Un rol que pienso yo es fundamental y es indelegable de la comunidad de los que estamos también pensando y deliberando internamente sobre estos temas. Entonces, generar esos espacios y darle valor a la deliberación, no como un fin de algo, o un medio, perdón, de algo, sino que como un fin en sí mismo, creo que también es parte muy importante de lo que necesita hacer este proyecto, o quiere hacer este proyecto en la universidad. Entonces, yo pienso que la deliberación, el deliberar públicamente sobre los temas, aunque haya disenso y no nos pongamos de acuerdo, es parte fundamental de la democracia y es parte fundamental del rol que la universidad tiene que tener en la sociedad. Muchas gracias. Tenemos espacio para uno más, si no, podemos cerrar el coloquio. Yo tengo una pregunta, pero es como conceptual del principio, en verdad. Esta herramienta es como un poco que promoviera un poco la tecnocracia, como las cosas buenas que puede entregar la ciencia a la política. Pero como que me hace ruido un poco hablar de tecnocracia y de democracia deliberativa, porque siento que no fueran tan complementarios. Entonces, te quería preguntar como si es que mi interpretación es como un poco correcta, o sea, si es que crees un poco en la tecnocracia para esto, y cómo se complementa con los problemas en el territorio que muchas veces también quedan fuera del campo de la ciencia, sobre todo en universidades como esta que están quizás a veces lejos también de los problemas reales. Mira, te voy a contestar con tres elementos. Primero, yo nunca hablé de tecnocracia y no forma parte del espíritu justamente de Víncula, pero entiendo perfectamente a lo que te refieres. Porque yo cuando partí investigando en mi tesis doctoral, uno de los libros que cayeron en mis manos tenía que ver con, no sé cómo se llamaba, ahora no me voy a acordar, pero era como que si no le podía ir mejor a la sociedad, en el fondo pensando en un iluminado, en el fondo como un dictador verde, por así decirlo. Que en el espíritu de, oye, la tecnocracia, en el fondo la política de los expertos, liderada y manejada por expertos, que saben más que y que por lo tanto nos van a llevar como al destino feliz. Bueno, eso no funciona por un montón de motivos, pero principalmente no funciona porque, a ver, no sé cuál quisiera decir primero, pero problemas de legitimidad celular que tienen que ver con que para que las soluciones funcionen la gente tiene que estar dispuesta a implementar, ¿no? Segundo, ¿qué es el conocimiento? Y ahí es una parte que tampoco alcancé a presentar, pero ¿de qué conocimiento estamos hablando? Los estudios que estudian estos temas hablan a veces de research evidence, a veces de research knowledge. No dicen que el conocimiento científico, por conocimiento científico yo no me refiero a
física, me refiero a conocimiento creado con una metodología científica, no pueda justamente integrar y co-crear ese conocimiento de la mano con las comunidades, de la mano con otros actores. Entonces, en la universidad está lleno de ejemplos, vamos, si no a SECOS, en el fondo, que es el Instituto de Sociología Costera, que tiene su sello justamente eso, la co-creación de conocimiento con las comunidades. Entonces, yo creo que no hay que pensar en que aquí estamos hablando de que es un experto en su laboratorio, como en una torre de marfil, que está creando conocimiento. Estamos hablando de que es un conocimiento que tiene una cierta metodología, y que eso no quiere decir que sea ni más valioso ni menos valioso que otro. El conocimiento, de hecho, que es una de las cosas que no mostré, el conocimiento en la literatura habla de 3 tipos de conocimiento. El conocimiento local, que es el conocimiento, incluye el conocimiento ancestral, por ejemplo, otro tipo de conocimiento, el conocimiento científico o de método científico, y el conocimiento que se llama técnico o burocrático. ¿A qué se refiere este tipo de conocimiento? Por ejemplo, pensemos en el caso de Chile, es en la pesca. Quienes están, por ejemplo, en terreno, viendo, implementando, fiscalizando, oye, tienen un conocimiento en el fondo, que les entrega el terreno, el día a día, el estar ahí, el entender que por qué este proyecto de ley no está pudiendo ser fiscalizado, a lo mejor tiene razones súper prácticas que nadie había visto, ni en la academia, ni en el Congreso, etc. Entonces yo creo que para hacer buena política pública tú necesitas de muchas fuentes de información. Lo que pasa es que Vincula, para ser efectivo como proyecto, no puede ser amplio, por eso que no se dedica a muchas cosas, se dedica a esto. Y esto es una parte de lo que tiene que ocurrir para tener una política pública, pero no somos los únicos y ni siquiera los más importantes. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que es súper importante decir que justamente dentro de eso, o sea, dicho eso, que este es un nicho, Vincula justamente que lo que busca de manera súper práctica es diversificar esas fuentes de conocimiento e investigación. Porque hay conocimiento, y esto es una palabra, o sea, un concepto que me compartió el vicerrector de investigación de la Universidad Austral, que me dijo, cuando conversábamos sobre Vincula, que esto era muy necesario porque el conocimiento tenía que tener pertinencia territorial. Y claro, es evidente, y él me decía, nosotros, por ejemplo, en la Universidad Austral, yo no tenía idea, pero ellos tienen una base en Antártida. Entonces me decía, nosotros estamos produciendo y teniendo un conocimiento de primera mano que nadie nos viene a preguntar. O sea, nadie sabe esto. O sea, obviamente que Vincula lo que pretende también es visibilizar y extender de cierta manera estas redes que hoy día, no es por mala voluntad, pero los asesores y asesoras te dicen, mira, yo tengo súper poco tiempo, tengo que encontrar un asesor, tengo que resolver 10 temas en el día, no sé dónde buscar, no sé a quién buscar. Si yo estudié en la Chile, llamo a mi profesor, que es de la Chile, y me recomienda a alguien que es de la Chile. Nadie conoce a nadie en Magallanes, salvo que tú hayas vivido en Magallanes. Entonces, nosotros somos un país en ese sentido que nos juega en contra lo largo y angosto, porque necesitamos extender estas redes, que son redes, buenas redes, digamos, no son los pitutos, no son lo que nosotros tratamos de evitar, que justamente se repitan, sean siempre los mismos, y generalmente se repiten el plato de nuevo, no porque mala voluntad o una cosa diseñada estratégicamente, no, sino que porque les cuesta mucho encontrar académicos y académicas que les digan que sí. Entonces cuando uno ya les dijo que sí, lo agarran de casero. Les cuesta mucho encontrar académicos y académicas que tengan claro lo que van, que sepan que les puede tocar esperar, que sepan que tienen que hablar corto, que se les entienda. Entonces, si encuentran a alguien, bueno, repiten el plato. Entonces, esto no es una cosa maquiavélica ni maldad. Hay que alterar estos pequeños, en el fondo, defectos que tiene el sistema para que la cosa, ojalá, en un mediano y largo plazo fluya. Muchas gracias, Fran. Gracias a ustedes. Muchas gracias a los que me acompañaron allá. Muchas gracias a todos.